Enclavado en el corazón de Roma, el Vaticano es mucho más que un pequeño estado dentro de una gran ciudad. Es el epicentro de la fe católica, la residencia del Papa, un lugar de peregrinación y poder. Pero, más allá de su majestuosidad y su innegable influencia espiritual, se esconde un mundo de secretos, enigmas y misterios que han alimentado la imaginación de generaciones. Documentos prohibidos, reliquias perdidas, túneles ocultos, profecías inquietantes. El Vaticano es, sin duda, un libro cerrado del que solo conocemos algunas páginas. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que nunca nos han contado? ¿Qué historias se han mantenido en la sombra, lejos de los ojos del mundo? En este viaje al corazón de lo desconocido, exploraremos algunos de los misterios más asombrosos que rodean al Vaticano, secretos tan antiguos como la propia Iglesia. Uno de los mayores enigmas es el de los archivos secretos del Vaticano, un nombre que por sí solo despierta la curiosidad de cualquiera. En sus interminables pasillos se almacenan documentos que datan de hace más de 1000 años. Se dice que entre ellos se encuentran cartas que podrían cambiar la historia tal como la conocemos, pruebas de eventos que desafían la lógica, manuscritos que revelarían conocimientos prohibidos. Solo unos pocos privilegiados tienen acceso a estos archivos, y la información que contienen rara vez se hace pública. ¿Acaso en sus estanterías descansa la evidencia de civilizaciones desaparecidas? ¿Existen registros de encuentros con seres que desafían nuestra comprensión de la realidad? Uno de los documentos más inquietantes es el tercer secreto de Fátima, una profecía revelada por la Virgen a 3 niños en Portugal en el año 1917. Durante décadas, la Iglesia ocultó su contenido, lo que alimentó toda clase de teorías. Cuando finalmente fue revelado, muchos aseguraron que la versión oficial no era la completa, que había partes que aún permanecían selladas. Algunos creen que esta profecía advierte sobre el fin de los tiempos o sobre eventos catastróficos que aún no han sucedido. ¿Por qué la Iglesia tardó tanto en revelarlo? ¿Qué podía ser tan impactante como para ser mantenido en secreto durante tanto tiempo? Pero los misterios del Vaticano no solo se encuentran en sus archivos. En las entrañas de la ciudad sagrada existen túneles y pasadizos que se extienden bajo la majestuosa Basílica de San Pedro. Se dice que estos corredores subterráneos fueron utilizados por papas y altos mandos eclesiásticos para escapar en tiempos de crisis, pero algunos sostienen que su propósito iba más allá. ¿Acaso ocultan cámaras donde se han llevado a cabo reuniones secretas? ¿Se han resguardado allí reliquias cuyo poder podría desafiar la fe? Entre estas reliquias hay una que ha generado especial fascinación: el cronovisor del Vaticano. Según algunos relatos, este artefacto habría sido construido por un monje benedictino en el siglo XX y permitiría observar eventos del pasado con total claridad. Se dice que permitió ver la crucifixión de Jesús y otras escenas históricas. Pero si tal tecnología existió, ¿por qué fue ocultada? Es posible que la Iglesia haya tenido acceso a un dispositivo que desafía nuestra comprensión del tiempo y haya decidido mantenerlo en secreto. La historia del Vaticano está llena de símbolos, mensajes ocultos y obras de arte que esconden significados más profundos. Grandes artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael dejaron pistas en sus creaciones. Detalles que podrían ser interpretados como advertencias o mensajes encriptados para futuras generaciones. En la Capilla Sixtina, por ejemplo, algunos estudiosos creen que Miguel Ángel incorporó conocimientos anatómicos ocultos, desafiando la autoridad eclesiástica de su tiempo. ¿Qué secretos dejaron impresos en las paredes de la Ciudad del Vaticano?
Los relatos sobre exorcismos realizados por el Vaticano también han intrigado a creyentes y escépticos por igual. Se dice que en la Santa Sede existen registros de posesiones demoníacas que han sido investigadas y combatidas por sacerdotes entrenados en técnicas que nunca han sido reconocidas públicamente. ¿Qué clase de fuerzas han enfrentado estos hombres? ¿Qué han visto que los ha llevado a mantener un silencio absoluto? Aún más inquietante es el rumor de que en los archivos de la Iglesia existen documentos sobre encuentros con entidades que no pertenecen a este mundo. Se ha especulado que algunos papas han sido informados sobre la existencia de civilizaciones más allá de la Tierra, y que el Vaticano posee informes sobre fenómenos inexplicables. Es posible que en algún rincón de sus archivos haya pruebas de contactos que desafían la comprensión humana. Incluso en el ámbito de la historia, se ha sugerido que el Vaticano podría poseer documentos que cambiarían nuestra comprensión del pasado. Algunos especulan que podrían existir pruebas de civilizaciones avanzadas anteriores a las que conocemos, relatos sobre tecnologías perdidas o textos que contradicen las narrativas oficiales de la humanidad. ¿Por qué esta información sigue oculta? Algunos teóricos han especulado que el Vaticano podría poseer información sobre antiguas civilizaciones avanzadas. Se ha sugerido que textos ocultos en sus archivos hablan de tecnologías perdidas, conocimientos científicos adelantados para su tiempo y pruebas de que la historia de la humanidad podría ser muy distinta a lo que nos han enseñado. El Vaticano es un lugar de luz y sombras, de fe y secretos, de historia y misterio. Cada rincón de esta ciudad sagrada esconde un enigma esperando ser descubierto, una verdad que quizás nunca salga a la luz. ¿Cuánto más nos ocultan? ¿Cuántos secretos seguirán enterrados bajo el peso de los siglos? Si el viento pudiera hablar, ¿qué nos contaría sobre el Vaticano? Tal vez los susurros de la historia aún resuenan en sus pasillos esperando que alguien los escuche, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Estamos listos para conocer la verdad? Detrás de los muros del Vaticano, donde la fe y el poder han convivido durante siglos, existen secretos que han permanecido ocultos al mundo. En la primera parte de este relato exploramos los archivos secretos, el cronovisor, las profecías de Fátima y los exorcismos oficiales de la Iglesia. Pero la historia del Vaticano está llena de enigmas aún más intrigantes. Algunos de ellos no son mitos ni rumores, sino hechos históricos que han sido silenciados o deliberadamente olvidados. Uno de los eventos más desconcertantes ocurrió en el siglo IX, con el insólito caso del concilio cadavérico, un hecho tan grotesco como inimaginable. El Papa Esteban VI ordenó la exhumación del cadáver de su predecesor, el Papa Formoso, quien había fallecido meses antes. El cuerpo, ya en estado de descomposición, fue vestido con sus vestiduras papales y sentado en un trono para ser juzgado en un macabro tribunal. Se le acusó de herejía, se le retiraron todos sus títulos y al final su cadáver fue arrojado al Tíber. Este evento no solo dejó una mancha imborrable en la historia de la Iglesia, sino que planteó preguntas inquietantes sobre los conflictos internos y la lucha de poder dentro del Vaticano. Pero si el concilio cadavérico es una muestra del caos que reinaba en ciertos períodos, la desaparición de Emanuela Orlandi es un misterio mucho más reciente y aún sin resolver. En junio de 1983, Emanuela, una joven ciudadana vaticana de 15 años, desapareció sin dejar rastro después de salir de una clase de música en Roma. A lo largo de los años, han surgido múltiples teorías que vinculan su desaparición con la mafia, el espionaje internacional e incluso con altos mandos de la Iglesia.
En 2019, el Vaticano permitió la exhumación de tumbas dentro del cementerio teutónico en un intento por esclarecer el caso, pero los resultados fueron infructuosos. ¿Qué sabía el Vaticano sobre su desaparición? ¿Por qué tardaron décadas en permitir investigaciones dentro de sus muros? Otro de los episodios más extraños de la historia papal ocurrió en el siglo XIV, cuando la sede de la Iglesia fue trasladada fuera de Roma. Durante casi 70 años, los papas residieron en la ciudad francesa de Aviñón, en lo que se conoce como el Papado de Aviñón. Durante este tiempo, la Iglesia estuvo bajo la fuerte influencia de la monarquía francesa, lo que debilitó su independencia y generó un cisma que terminó con 3 papas reclamando simultáneamente el trono de San Pedro. El caos en la estructura de la Iglesia llevó a una crisis de legitimidad que tardó décadas en resolverse. ¿Qué llevó realmente a los papas a dejar Roma? ¿Fue una simple estrategia política o hubo otras razones ocultas detrás del traslado? Pero los secretos del Vaticano no solo se encuentran en sus conflictos internos, sino también en su relación con la ciencia. Durante siglos, la Iglesia controló el conocimiento y combatió ideas que consideraba peligrosas para la fe. Uno de los casos más infames es el del astrónomo Galileo Galilei, quien en el siglo XVII fue condenado por la Inquisición por defender la teoría heliocéntrica de Copérnico, que afirmaba que la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo fue obligado a retractarse bajo amenaza de muerte y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. No fue sino hasta 350 años después, en 1992, que el Vaticano reconoció oficialmente su error y rehabilitó su nombre. Sin embargo, el caso de Galileo no es el único donde la Iglesia ha interferido en la ciencia. En los archivos vaticanos hay registros de documentos relacionados con la alquimia medieval, conocimientos sobre medicina prohibida en su tiempo y estudios anatómicos que desafiaban las creencias religiosas de la época. ¿Cuánto de este conocimiento sigue guardado en secreto? ¿Qué otros descubrimientos han sido ocultados deliberadamente? La conexión entre el Vaticano y las sociedades secretas es otro tema que ha fascinado a historiadores y teóricos durante siglos. Se ha especulado sobre la relación de la Iglesia con grupos como los Templarios, una orden de caballeros que creció en riqueza y poder durante las Cruzadas, y que, de manera abrupta, fue perseguida y exterminada en el siglo XIV. Se dice que los templarios poseían conocimientos que podrían haber comprometido a la Iglesia y que parte de sus tesoros y documentos desaparecieron misteriosamente después de su caída. ¿Podría parte de ese conocimiento estar resguardado en el Vaticano? Pero hay otro secreto aún más oscuro relacionado con el Vaticano, la figura de la papisa Juana. Según una leyenda medieval, una mujer habría logrado engañar a la Iglesia y ocupar el trono papal disfrazada de hombre en el siglo IX. Se dice que gobernó durante varios años hasta que, en una procesión pública, dio a luz y su identidad fue descubierta, provocando su inmediata ejecución. Aunque la Iglesia niega la existencia de este evento, algunos documentos sugieren que hubo intentos deliberados de borrar todo rastro de su historia. ¿Fue realmente solo un mito o acaso la historia de la papisa Juana esconde una verdad prohibida? El Vaticano también ha sido testigo de fenómenos inexplicables, como el caso del Milagro del Sol, ocurrido en 1917 en Fátima, Portugal. Miles de personas aseguraron haber visto cómo el sol giraba sobre sí mismo, cambiaba de colores y descendía en un movimiento imposible. Aunque la Iglesia reconoció el evento como un milagro, algunos teóricos sugieren que pudo haber sido algo más.
Quizás un fenómeno que la ciencia aún no comprende completamente. Incluso en tiempos recientes, el Vaticano ha estado rodeado de teorías sobre contacto extraterrestre. En los últimos años, algunos astrónomos del Observatorio Vaticano han hecho declaraciones sorprendentes, sugiriendo que la posibilidad de vida en otros planetas es una cuestión abierta para la Iglesia. ¿Podría haber documentos dentro del Vaticano que contengan información sobre avistamientos celestiales que no han sido revelados al público? El Vaticano es una institución con 2 milenios de historia, y con ello una innumerable cantidad de secretos, conspiraciones y eventos que desafían la comprensión. ¿Cuánto de lo que sabemos es solo la superficie de una verdad mucho más profunda? ¿Cuántos secretos seguirán ocultos tras sus muros esperando ser descubiertos? Si el viento pudiera hablar, ¿qué nos contaría sobre el Vaticano? Tal vez los susurros de la historia aún resuenan en sus pasillos, esperando que alguien los escuche. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Estamos listos para conocer la verdad? Si te gustó este relato, asegúrate de darle un me gusta, suscríbete y activa la campanita para más historias escalofriantes. Y si te atreves, comparte este video con alguien y dile, el viento me lo contó.